Tras la sumisión del Valle del Ebro y Cataluña, el califa de Damasco puso sus ojos más allá de los Pirineos, en la Galia, un territorio lleno de iglesias y monasterios, lo que significaba para los musulmanes un botín de lo más interesante. El califa Umar dio órdenes al gobernador de Al-Ándalus, al-Jaulani, de anexionar la provincia de Septimania y el ducado de Aquitania. La Septimania era la única provincia en manos visigodas tras la derrota sufrida ante el franco Clodoveo I en el año 507. Estaba gobernada por duques y algunos llegaron a enfrentarse con los visigodos de Toledo por su independencia. En el año 719 al-Jaulani tomó Narbona y controló con su marina árabe todo el Mediterráneo occidental, lo que le permitió someter las ciudades controladas todavía por los condes visigodos. 2 años después, en el 721, puso sitio a Toulouse, paso previo para la ocupación del ducado de Aquitania, pero fracasó y fue derrotado por Don el Grande, el duque de Aquitania, que de esta manera consolidó su independencia del poder franco. Para asegurar sus fronteras de los ataques tanto de musulmanes como de los francos, casó a su hija con el gobernador de Narbona, el bereber Munuza. En el año 725 los musulmanes siguieron su expansión, conquistando Carcasona y Nimes. Entre los años 725 al 730 no hubo campañas en la Galia. Debido a la inestabilidad de los gobiernos de Al-Ándalus pasaron hasta 6 gobernadores, pero sobre todo por la necesidad de emplear las fuerzas para someter a todas las regiones del interior de la península ibérica. Una vez controlados los enfrentamientos tribales en Al-Ándalus, se reanudó la conquista de la Galia. Pero no sería un paseo de vino y rosas como ocurrió en la península ibérica, ya que fueron frenados una y otra vez por los francos. El gobernador de Al-Ándalus, al-Ghafiqi, se quiso tomar la revancha de la derrota de Toulouse frente a Odón el Grande, en la que él participó. Tomando la calzada romana que unía Astorga con Burdeos, por ser la mejor, porque era la más corta y la que era más fácil de avituallar, derrotó a Odón cerca del río Garona, saquearon Burdeos y los ricos monasterios del norte de Aquitania. Ante el avance musulmán, Odón pidió ayuda a su archienemigo Carlos, el que posteriormente va a apodarse Martel, el mayordomo de Palacio de Austrasia, que era el gobernador y que gobernaba en ausencia del rey. Carlos Martel, a cambio de su ayuda, le pidió a Otón su vasallaje al rey franco. A pesar de que el ejército de Carlos Martel era inferior en hombres y su mayoría de las tropas eran de infantería, supo aprovechar ventajas estratégicas, como la elección del terreno. Las tropas de Carlos Martel se agruparon en las colinas boscosas cerca de Poitiers, por donde el ejército musulmán debía pasar de camino a Tours. Esta posición del terreno frenaba mucho a la carga de la caballería musulmana, ya que los árboles dificultaban el movimiento de los caballos y además ocultaban a los soldados francos. Por lo tanto, al-Ghafiqi no pudo saber a cuántos soldados se enfrentaba. Una segunda ventaja era el tiempo. La batalla se produjo en octubre y las tropas musulmanas no estaban preparadas con ropa para el frío y además estaban alejadas de sus bases para el avituallamiento. Y por último, Carlos Martel utilizó el engaño. Los francos hicieron correr la voz de que iba a haber un ataque al campamento musulmán para apoderarse del botín que habían capturado. Esto provocó que parte de las tropas musulmanas corrieran a defender sus tiendas, lo que fue interpretado por el resto del ejército musulmán como una retirada. Los francos acorralaron al Ghafiqi y acabaron con él. Tras la muerte de su jefe hubo una retirada, más que una retirada, fue una desbandada, regresando a la península ibérica. La batalla de Poitiers no fue un enfrentamiento determinante para ninguno de los dos bandos, ni tampoco disminuyó la fuerza de los musulmanes en la región, ya que estuvieron en Narbona otros 27 años. Lo que detuvo la expansión musulmana por la Europa occidental fue la división interna que se produjo dentro del califato de Damasco. La batalla de Poitiers tuvo consecuencias en la península ibérica. Los vascones de las montañas se rebelaron y su rebelión
se extendió hacia las montañas de Aragón. Pamplona rompió el pacto con el gobierno de Al-Ándalus y resistió en el año 733 su reocupación, no así en el año 734. Y por último, el recién creado Reino de Asturias se consolidó, ya que a partir de ahora contaría con los apoyos de los francos ante cualquier ataque musulmán.